Informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, revela que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional. Rosario Murillo se hace la víctima, llama a los obispos lobos repugnantes y los acusa de manipular la palabra de Dios. Turbas orteguistas entregan Catedral de Managua después de agredir a sacerdote Rodolfo López. Policía sandinista tortura a presa política Amaya Coppens. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. El canal del pueblo le saluda a Leticia Gaitán para este martes 19 de noviembre del año 2019. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse a través de nuestra página web www.ciennoticias.tv. La Organización de Estados Americanos, OEA, a través de su comisión especial conformada en este organismo, la Comisión de Alto Nivel, ha presentado el informe sobre la situación sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril 2018. El informe de la Comisión Especial para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha determinado que la grave crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018 conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. El gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo, hostigamiento e intimidación, constantes restricciones a los derechos políticos, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano, señala el informe. Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto. Es la alerta que han emitido. A pesar que la dictadura se negó a reunirse con la comisión que fue creada debidamente por el Consejo Permanente de la OEA, y cuyos integrantes se les prohibió la entrada al país, logró reunirse con las víctimas de la represión, entre ellas las Madres de Abril, exreos políticos, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica en El Salvador, del 1 al 3 de octubre del presente año. La comisión reitera la urgente necesidad del regreso al país de los mecanismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y en particular el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua MECENI, así como los equipos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es lo que dice el comunicado de la OEA. Y ante los últimos hechos de violencia en algunos templos del país, el cardenal Brenes asegura estar informado todos los días de lo que ocurre en el país. Veamos el siguiente reporte con Gerald Chávez. Aunque al cardenal Brenes no se le ha visto por ningún lado de la Catedral Managua, cuando las turbas orteguistas atacaron a religiosos luego de profanar el templo, asegura estar pendiente de la situación y de la huelga de hambre que mantienen madres y familiares de presos políticos. Brenes asegura que están orando. Estamos muy cerca, no solamente este servidor, sino todo nuestro presbiterio, con todas las personas que sufren. Vemos que hay tantos conflictos económicos, el desempleo, y de manera muy especial, pues estamos viendo esas demandas, ¿verdad?, que las madres están haciendo al gobierno con relación a sus hijos que están guardando prisión, ¿verdad? Nosotros, como bien lo dice la Iglesia, la oración es nuestra fuerza. Al jerarca católico tampoco se le ha visto intento alguno por llegar a la iglesia San Miguel Arcángel, lugar donde el padre Edwin Román, junto a un grupo de huelguistas, se encuentran cercados por policías y parapolicías. Sin embargo, Brenes asegura que a través de la tecnología está pendiente de sus sacerdotes. No ando por aquí y por allá, pero hoy también de una u otra forma trato de usar el medio de comunicación, el teléfono, para estar cerca de cada uno de los sacerdotes, en sus situaciones que están viviendo, de manera muy especial con
con el padre Edwin tenemos una comisión permanente y trato de darle ánimo de obispo a un hijo sacerdote, y pedirle al Señor, pues en primer lugar, que le dé la salud. Brenes pidió a los católicos empezar oraciones de exorcismo, a como lo han iniciado en otras iglesias del país, para que se resuelva la crisis nicaragüense a través del diálogo. Gerald Chávez, 100% Noticias. El sacerdote Carlos Avilés ha señalado que es una política del gobierno Ortega Murillo atacar a la iglesia. Veamos el siguiente reporte con Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América. Son simpatizantes del partido de gobierno que la noche de este lunes tomaron de forma violenta la Catedral de Managua. Allí, además, golpearon al sacerdote Rodolfo López y a varios feligreses católicos. Estos grupos trabajan protegidos por la policía. Entonces, de viaje se ve que es una política del gobierno el estar pues asediando, molestando a la iglesia en su labor humanitaria. Monseñor Carlos Avilés, uno de los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, denuncia que en el país no se respeta la libertad religiosa. Desde que tú cercas la Catedral de Managua con policía y cualquier iglesia e impide el acceso de los fieles al culto, a la oración o a la actividad que sea, es libertad religiosa, y ya se ve que no hay libertad religiosa. Según William Grigsby, las acciones de los simpatizantes de su partido buscan impedir que la oposición y los obispos intenten asestar lo que el gobierno denomina un golpe de Estado. No les vamos a permitir que vuelvan a hacerlo. El año pasado lo decimos en serio. Aun y cuando quieran ocupar los templos como sus cuarteles generales, para volver a guardar armas, entre otras cosas, aunque tengan de cómplice a cura borracho o a obispo, no importa. El analista Alberto Dávila explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene un objetivo en cuanto a los representantes de la Iglesia Católica. Creo que el mensaje de Daniel Ortega es una ruptura total con cualquier entendimiento que pueda haber con la Iglesia Católica. Además de la toma de la Catedral de Managua, en el sur de la capital, simpatizantes del gobierno y civiles armados mantienen cercada la Iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. El discurso de la dictadura Ortega Murillo se mantiene intacto. Este mediodía, Rosario Murillo llamó a los obispos lobos rapaces, repugnantes, y los acusa de manipular la palabra de Dios. Veamos sus declaraciones. En fe, en comunidad. Urgimos a esos sectores que cumplan con su rol pastoral, los sectores religiosos, según el mandato del Santo Padre, el Papa Francisco. Les urgimos a abandonar caminos que siembran odio, separación y división, y les urgimos a acompañar con convicción, como corresponde, caminos de esperanza, de reconciliación y de unidad de todos por el bien de todos. Esos sectores religiosos tienen la oportunidad histórica de reivindicar su función pastoral. Después de 24 horas de la toma de la Catedral Metropolitana, las urbas orteguistas la entregaron a los sacerdotes. Estas personas manifestaron que su intención era llegar supuestamente a orar, aunque los hechos demostraron todo lo contrario, tras la agresión que sufrió el sacerdote Rodolfo López. Oramos y creemos que siempre es posible entre hermanos poder entendernos, poder superar cualquier dificultad. Por eso les agradecemos a ustedes esta buena voluntad de entregar la catedral y de haberla limpiado y entregarla en orden. Les agradecemos eso y les recordamos siempre que la fuerza de los cristianos es siempre la oración. Y junto a la oración, la razón de sabernos entender y caminar siempre por la senda de la concordia, de la paz, del buen entendimiento entre todos. En nombre del pueblo que estamos aquí presentes, que acudimos a este templo
a orar al Señor para que mantenga la unidad de los cristianos en la Iglesia Católica. Nos sentimos aquí regocijados de haber estado en nuestro templo, porque aquí es un templo de oración. Aquí venimos a orar, a cantar, a dar alabanzas al Señor, rogando y pidiendo por la unidad de nosotros los cristianos y especialmente los cristianos católicos, porque nos sentimos miembros de la Iglesia Católica, somos miembros de la Iglesia Católica y por eso nosotros estamos ejerciendo este derecho para aunar a la paz, a la reconciliación y al amor entre todos los nicaragüenses y entre todos los cristianos. También nosotros agradecemos a todos ustedes el gesto de haber venido a acompañarnos para hacer entrega de este hermoso templo que es el templo de nosotros, la comunidad cristiana. Con eso haremos una breve pausa, pero ya regresamos con más informaciones. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos, con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Gracias por seguir con nosotros. En Ópticas Munkel, todos los lentes digitales MK tienen incluido el tratamiento antirreflejo, tan importante ahora con el uso de los aparatos electrónicos. Nos ayudan para disminuir los reflejos de las luces artificiales. Y en noticias nacionales, la Organización de Naciones Unidas, ONU, llamó al gobierno de Nicaragua a cesar la represión contra los opositores. Veamos el siguiente reporte con la agencia internacional AFP. La ONU reclamó el martes al gobierno de Nicaragua que ponga fin a la persistente represión de opositores. La reacción de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos del organismo tuvo lugar luego de que partidarios del presidente Daniel Ortega irrumpieran en 2 iglesias donde huelguistas de hambre exigían la liberación de más de un centenar de presos políticos. En Nicaragua estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que como forma de protesta entraron en una iglesia, que luego fue rodeada por la policía. También nos preocupa que otro grupo de opositores fue detenido tras brindar ayuda puramente humanitaria al primer grupo y que han sido acusados de cargos criminales severos. Los incidentes se produjeron después de que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que reúne a 92 grupos, anunciara nuevas acciones de presión contra el gobierno de Ortega en el marco de la campaña Navidad sin presos políticos. Continuando con más, Daniel Ortega prolongó por 5 años más en su cargo al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Áviles, lo que desató una lluvia de críticas por parte de diferentes sectores sociales y políticos. Veamos el siguiente reporte con Héctor Rosales. Para muchos, este renombramiento es un premio a la lealtad que le ha dado Julio César Áviles a Daniel Ortega. Jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. La noticia fue publicada en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, donde se informa que el Consejo Militar de forma unánime propuso por su desempeño méritos militares, profesionales y personales al general de ejército Julio César Áviles Castillo para ocupar el cargo como comandante en jefe del ejército de Nicaragua por un periodo de 5 años.
Para el general en retiro Hugo Torres, el derrocamiento de la dictadura de Evo Morales en Bolivia ha contribuido al renombramiento de Avilés como jefe del ejército. Dicha situación ha causado gran temor a la dictadura. Porque podría verse interpretado como que la salida de Avilés, ¿verdad?, iba a ser una muestra de debilidad en estos momentos en que la pareja en el poder y sus círculos más cercanos están sufriendo de un gran estrés, están sufriendo de una gran histeria por los acontecimientos de Bolivia. Por su parte, la comandante guerrillera Dora María Telles, este renombramiento obedece a dos razones. Primero, porque Ortega tiene desconfianza de cualquier otra persona al mando del ejército. Eso está completamente evidente, ¿verdad? Y segundo, pues tiene que pagarle favores a un Avilés que contribuyó con la represión en la operación limpieza, proporcionando información de inteligencia y oficiales de inteligencia y armamento. Para estos analistas políticos, el renombramiento de Avilés también significa 10 años de frustración para quienes vienen en ascenso. Esto le pone una plancha de plomo encima a tales aspiraciones. Ya la oficialidad, por lo menos de coronel para abajo, y aún los generales, saben que no tienen posibilidades de ocupar ese cargo. Pero por otro lado, no va a cumplir ese pedido, porque Ortega tampoco va a mantenerse al frente de la presidencia de la República, y Avilés tiene que asumir y pagar la responsabilidad de los actos cometidos en la represión en la que él personalmente tuvo parte en el respaldo a la represión que la familia Ortega Murillo hizo contra los nicaragüenses. Oscar René Vargas realizó un análisis en sus redes sociales y manifestó que todo indica que el ejército no favorece ni los derechos humanos ni la democracia. Y hasta abril del 2018, las Fuerzas Armadas tenían una buena imagen y que lamentablemente esas buenas imágenes se fueron a la basura porque ha quedado al desnudo que apoyan las políticas públicas de amiguetes neoliberales y a favor de la impunidad de la macrocorrupción. Les informó Héctor Rosales para 100% Noticias, el canal del pueblo. Los universitarios dieron un espaldarazo a la Iglesia Católica tras los últimos acontecimientos en contra de los templos católicos y en respaldo a las madres que mantienen una huelga de hambre indefinida exigiendo la liberación de sus hijos. Veamos el siguiente reporte con Héctor Rosales. La policía sandinista intentó abrir los portones de una de las entradas principales a la Universidad Centroamericana, donde estudiantes y autoconvocados azul y blanco realizaron un plantón en respaldo a la Iglesia Católica, sus pastores y a las madres que mantienen una huelga de hambre. Como defensa lanzaron agua a los antimotines para hacerles referencia que regalar agua no es un delito. Socialista, solidario y cristiano, pero lo que vemos es una manada de endemoniados atacando a toda la población. Los que protestaban portaban carteles en los que se leía que la solidaridad no era un delito y pedían la libertad para los presos políticos. Nosotros no tenemos armas. En mi caso yo estuve preso durante un año, fui preso político, torturado. Tengo la dicha de estar vivo, pero hay muchos de nuestros compañeros que se murieron, que no están vivos. Hay más de 150 presos políticos. Hace 5 o 6 días atrás, Amaya Copper y otro grupo de jóvenes activistas fueron a entregar agua purificada y fueron detenidos. Ahora están siendo procesados por varios delitos que en verdad no existen. Los universitarios se unieron al llamado de la Unidad Nacional Azul y Blanco de realizar un paro nacional y a gritos pedían a los empresarios a respaldar esta solicitud para presionar a la dictadura. Les informó Héctor Rosales para 100% Noticias, el canal del pueblo.
Policía sandinista tortura a la presa política Amaya Copenas. Así lo denunciaron organismos de derechos humanos. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. Los activistas opositores arrestados por llevar agua a la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya ya han sido víctimas de torturas psicológicas y fuertes golpizas en las celdas del Nuevo Chipote. Amaya Copenas presenta hematomas en algunas partes de su cuerpo, manifiesta la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez. 17, 18 tenía todavía los morados, con señales de morados en los brazos, tenía arañazos en el estómago, entonces una serie de evidencias de la violencia que fue sometida por una mujer policía. Pasa lo siguiente, tienen a Amaya, no sabemos por qué, y demandamos y exigimos su inmediata cese de incomunicación. La tienen incomunicada en una celda de castigo, de una celda de castigo que tiene 1 metro cuadrado de extensión y que solo tiene 2 camarotes con un colchón que está puro mojo y le ha producido alergia. Además no hay servicios sanitarios, solo hay un hoyo donde hacen sus necesidades sin agua. Por su parte, el abogado Julio Montenegro refiere que el arresto de algunos de estos activistas que ya habían estado encarcelados es improcedente, es decir, no se ajusta a la ley puesto que habrían sido liberados bajo ley de amnistía. Esto significa perdón y olvido no es porque se me olvidó, ¿verdad? Mentalmente, olvido es que significa de que se va a borrar todo ese prontuario supuesto de carácter delictivo y que va a quedar limpito como que nunca ha cometido un delito. Si la policía está hablando que todavía o hay algún tipo de antecedente de ello, significa de que se está incumpliendo con lo que la misma ley de amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional y de alguna manera promovida por el Poder Ejecutivo, no se está cumpliendo. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. Periodistas denuncian ataques a la libertad de prensa en Nicaragua. Veamos el siguiente reporte de La Voz de América. Dos periodistas nicaragüenses, Lucía Pineda y Miguel Mora, quienes fueron encarcelados tras las protestas que sacudieron a Nicaragua este año, dieron a conocer sus perspectivas de lo que sucede en el país centroamericano en un evento en Washington, tras visitar a altos funcionarios del gobierno estadounidense. Hemos estado compartiendo con diferentes actores del Departamento de Estado, con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hablando pues incluso pues de la situación de Nicaragua. Miguel Mora se mostró complacido por los resultados de estas reuniones. Van a estar acompañando a la democracia y que se salga esto de una forma de un proceso electoral libre y transparente. También están, yo miré muy comprometido a esta administración con esos objetivos y están muy informados de lo que pasa en Nicaragua. Los periodistas que participaron en el evento indicaron que desde que Evo Morales se fue de Bolivia, la represión ha aumentado en Nicaragua por presunto temor de Ortega de que ocurra lo mismo en el país centroamericano. Mora y Pineda pertenecen al canal 100% Noticias, el cual el gobierno le cerró su señal abierta. Recientemente el diputado oficialista Jacinto Suárez le aseguró a La Voz de América que la clausura fue conforme a la ley. La Constitución dice que el Estado puede confiscar, está contemplado en la ley. Los periodistas de 100% Noticias no informaban, promovían el odio en la ciudadanía. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. La Unidad Nacional Azul y Blanco envió una carta de urgencia al Papa Francisco donde le han comunicado de la grave crisis que enfrenta Nicaragua, la Iglesia Católica, sus pastores y feligreses. Veamos las declaraciones que brindó Aide Castillo, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Todas las personas nos están pidiendo acciones fuertes, contundentes. Todos compartimos el nivel de urgencia y desesperación. El día de hoy hemos mandado esta carta al Estado Vaticano pidiéndole al Papa Francisco que pueda contribuir con este corredor humanitario. Estamos hablando con embajadas, con la comunidad internacional y a nivel interno también decirles de que la unidad inició desde antier una serie de reuniones con diversos sectores
sectores para poder pasar a un proceso de acciones movilizativas que junto con un paro nacional nos permitan por fin abrir el camino a la libertad y a la justicia. Y a esta hora vamos a pasar en vivo y en directo con un reporte de la periodista Ana Laura Sequeira de la plataforma digital Voces en Libertad, debido a que esta noche los nicaragüenses radicados en Estados Unidos han realizado un plantón protesta en solidaridad con las madres que se encuentran en huelga de hambre, pero también con el padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Prepárense, hermanos nicaragüenses, y fuerza Nicaragua. Bendiciones para todos. Suscríbase a nuestro canal en YouTube 6 Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.6noticias.com.
Ecotv. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con nuestros principales titulares. Informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, revela que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional. Rosario Murillo se hace la víctima, llama a los obispos lobos repugnantes y los acusa de manipular la palabra de Dios. Turbas orteguistas entregan Catedral de Managua después de agredir a sacerdote Rodolfo López. Policía sandinista tortura a presa política Amaya Coppens.